Bueno, buenos días. Agradecer al doctor por la invitación y por expandir el tema de los temas de presentación al resto de los estamentos de la UPC. Ya, como bien decía el doctor, esto ha ido como mutando en cuanto a los predictores de fracaso, donde clásicamente uno conocía lo que se llama como el índice de respiración rápida superficial o índice de Tobin como uno de los principales predictores de falla o de éxito del destete de la ventilación mecánica, pero esto ha ido cambiando de acuerdo a distintas tecnologías como el machine learning, de que el aprendizaje de las distintas variables que se miden durante la ventilación para poder ir determinando cuál es el mejor momento para comenzar el winning y específicamente para extubar al paciente. Y desde este punto de vista, eh, uno se pregunta por qué es importante, ojalá, extubar al paciente y tomar la decisión en el momento correcto, ya porque en sí la ventilación mecánica no como tratamiento, sino como soporte durante los tratamientos del paciente crítico trae consigo distintas complicaciones y altos costos relacionados. O sea, el hecho de utilizar ventilación mecánica, así como cualquier otra terapia farmacológica y no farmacológica, no está exento de los efectos adversos o efectos secundarios. Y por ende, uno tiene que pensar que cuando se intuba a un paciente, ya tiene que comenzar a pensar en qué momento empezamos el proceso de weaning, ya que el proceso de weaning se diferencia de la extubación, ya que el proceso de weaning básicamente debiera comprender el 80% del tiempo que el paciente está ventilado en comparación con el destete o extubación propiamente tal, que es el acto en donde el paciente ya respira de manera espontánea sin vía aérea artificial. Entonces, para poder comenzar el weaning, uno tiene que preguntarse, ¿será el momento adecuado para comenzar? Y segundo, ¿cuándo consideramos que el paciente cumplió los criterios para poder ser extubado? Si tenemos la probabilidad de un weaning fallido, hay que evaluarlo bien si el paciente debiera salir o no de la presión positiva, ¿ya? Porque esto se ha relacionado con un aumento de la estadía de UCI y la estadía hospitalaria total, pero también con el aumento de la tasa de la mortalidad, ¿ya? Hay distintos factores que pueden influenciar en que el weaning falle. Uno es la disfunción de la vía aérea y disfunción pulmonar, en donde uno puede intervenir ya sea con intervenciones terapéuticas o de diagnóstico para poder evaluar y tratar estas afecciones, como por ejemplo evaluar la oclusión inspiratoria, calcular el primo intrínseco en los pacientes con enfermedad obstructiva, mejorar el tratamiento depresivo para los pacientes con falla cardíaca, etcétera. O hacer lo que hemos hecho últimamente en el Quinto Norte, ¿cierto? Y en el Quinto Sur, que es favorecer la mecánica pulmonar asociada a la disminución de la compresión extrínseca pulmonar, por ejemplo, por edemas pulmonares. Entonces, otras fallas que pueden derivarse también y que nos atañe mucho a nosotros en el instituto es el winning que falla por disfunción cardíaca, ¿ya? También por disfunción cognitiva, como la presencia de delirium, lo que podría favorecerse con la movilización temprana, posiciones altas, con el trabajo de terapeuta ocupacional y fonoaudiología, con las técnicas de reorientación, manejando el sonido y la luz durante el sueño, etc. También el manejo endocrino y la disfunción metabólica, la difusión diafragmática, que es una cosa que estamos en deuda como instituto y como kinesiólogos probablemente tal, que es la evaluación de la función diafragmática a través de ultrasonografía, ¿ya? Para poder utilizar como una variable más predictor de falla de winning. Y también el aspecto nutricional. Este estudio de TIL publicado en el 2013 recaba 7 estudios que hablan sobre las consecuencias de que falle un paciente de extubación, ¿cierto? Y necesita una nueva reintubación definida como la intubación dentro de las 48-72 horas post la primera extubación. Ya entonces se ven las tasas de mortalidad de los pacientes que no necesitaron ser reintubados en comparación con los pacientes que necesitaron ser reintubados. Entonces esta tasa de mortalidad en estos pacientes reintubados va del 26%, incluso hasta el 50% en el estudio de TIL del 2011.
Entonces no es menor extubar a un paciente no evaluándolo y no considerando ciertos criterios que pudiesen avisarnos con anterioridad de que el paciente pudiese fallar en este proceso de extubación. De todas maneras, estos estudios, si bien son retrospectivos o algunos prospectivos, son controlados por variables confundentes, como por ejemplo por la gravedad de los pacientes, que uno pudiese decir es que en realidad estos pacientes mueren porque están más graves y por eso se reintuban, pero en realidad estas tasas de mortalidad son ajustadas por variables confundentes como la gravedad de los pacientes. Ahora, si pasamos estos datos para obtener como números más claros y lo podemos hacer en un metaanálisis, por ejemplo, esto que se hizo con el RStudio, si pensamos que todos los estudios fueran como prospectivos, ¿cierto? Uno podría calcular un estimador puntual del riesgo relativo de todos los estudios y pudiese encontrar que con un efecto aleatorio, el cálculo de este estimador puntual, un riesgo relativo de 5.21 con intervalo de confianza que es significativo, que si lo pasamos a números como absoluto, quiere decir que el paciente que se extuba y falla y necesita ser reintubado, tiene 421% más riesgo de muerte que el paciente que no necesita ser reintubado. Ahora, si pensamos que estos estudios son retrospectivos, por tanto debiéramos calcular, y siendo puristas desde el punto de vista metodológico, debiéramos calcular el OR. Incluso esto pudiese aumentar hasta casi 6 veces más o sobre 6 veces más el riesgo de fallecer de estos pacientes que se reintuban. Y si lo vamos y lo llevamos a un número un poco más entendible, como el número necesario dañar, ¿cierto? Que es como un símil el número necesario tratar, podemos obtener en base a estos cálculos que en promedio, si yo extubo a 4,2 pacientes, que hagamos un número absoluto a 5 pacientes, y estos tienen fallas de su extubación y necesita ser reintubado, al menos uno de ellos va a fallecer. Entonces no es menor, es un número necesario dañar bastante bajo, por tanto, la decisión de comenzar el Winnie y de extubar tiene un impacto preponderante en la sobrevida de estos pacientes. Ahora, para tener un poco de contexto en cuanto a cómo nos vamos moviendo nosotros en el instituto, hay distintas clasificaciones en cuanto a la definición de winning. Ya esta clasificación es como la más clásica del 2007, en donde uno puede separar a los pacientes que comienzan su proceso de destete en 3 grupos. El winning simple, en realidad, que es una extubación exitosa después de una prueba de ventilación espontánea, y nosotros pudiésemos llevarlo al símil de, entre comillas, las pruebas de ventilación espontánea que le hacemos los pacientes cardiooperados y se operan dentro de las primeras 6 horas en el instituto. Ya, en cierto sentido, uno no le hace una prueba de ventilación espontánea formal, pero si uno le disminuye el soporte, lo pasa espontáneo y lo deja con presiones mínimas, con la capacidad de determinar por lo menos el FRBT de estos pacientes. Ahora, si no ocurre esto, podemos pasar a un proceso de winning dificultoso o winning prolongado, que es donde hemos tenido más problemas con nuestros pacientes, ¿ya? El winning dificultoso es cuando un paciente logra extubarse después de 2 o 3 pruebas de ventilación espontánea, pero que estas 2 o 3 pruebas de ventilaciones se demoran o se realizan dentro de la primera semana. Y el winning prolongado es cuando hay más de 3 pruebas de ventilación espontánea, pero que ya se logra extubar el paciente después de 7 días desde la primera prueba de ventilación espontánea. Actualmente se utilizan otras clasificaciones y no hablan tanto de los intentos de las pruebas de ventilación espontánea, sino más bien de los días. Ya este es un estudio, el WIN Studio, publicado en el año 2017, en donde determina la tasa de mortalidad de acuerdo a los días que se demoran los pacientes en extubarse. Ya hay una cierta cantidad de pacientes, por ejemplo, que fallece y que no logra iniciar el proceso de winning, pero algunos tenemos como el winning simple, ¿cierto? Que el paciente logra extubarse dentro del primer día, desde el primer intento del destete, ¿cierto? Del winning. Y esto tiene una baja mortalidad de 5.8%. Y tenemos el winning ya más bien dificultoso, que es cuando se logran extubar antes de 6 días desde el primer intento, desde la extubación o la prueba de ventilación espontánea, y tiene una mortalidad del 16%. Y ya cuando tenemos que el paciente logra extubarse del día 7 en adelante, independiente de la cantidad de pruebas de ventilación espontánea que uno le hace, vemos que estos pacientes tienen una mortalidad que asciende a casi el 30%. Entonces, como que básicamente ahora se habla de la temporalidad más que del número de pruebas de ventilación espontánea. Uno pudiese
evaluar cuáles son las principales características que se asocian a las fallas del winning o al éxito del winning en el proceso de destete. ¿Ya? Y generalmente el problema que tenemos nosotros no es con los pacientes con winning simple. El paciente sale, se extuba y generalmente no necesita apoyo de soporte ventilatorio o con cánula nasal de alto flujo, sino que sale a mascarilla de oxígeno o naricera. Eso, gracias a las circunstancias, es lo que se ha dado más preponderantemente en el instituto, pero donde tenemos más problemas son en los pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada. ¿Ya? Entonces hay distintos factores que uno pudiese asociar y que uno puede decir, mira, estos factores pudiesen repetirse en nuestro contexto. Este estudio, por ejemplo, son de pacientes críticos adultos de Corea del Sur y que evaluando distintos factores encontraron que para ellos el hecho de de que la causa de ingreso a la UCI fuera una causa respiratoria por enfermedad respiratoria y que además cursara con un síndrome de enfermedad orgánica múltiple, esto se asociaba tanto en el análisis univariado como en el análisis multivariado. La edad solamente me mostraba como que a mayor edad tenía mayor chances de fallar durante el winning, pero esto cuando se ajusta por otras variables ya no tiene relación en análisis multivariable. Uno pudiese decir, sí, quizás se nos puede dar esto en nuestro contexto, pero vemos que, por ejemplo, cuando vemos otro estudio en pacientes traqueostomizados, y análisis retrospectivos publicados en el 2020 en Alemania, ya hay otros factores que se asocian a la falla del winning, como por ejemplo el ser hombre, una obesidad con un IMC mayor a 30, el tener EPOC, el valor del mechanical power normalizado por el compliance dinámico, ¿cierto? La PCO2 durante la ventilación mecánica y haber fallado la primera prueba de ventilación espontánea se relacionan de manera significativa con fallar el winning. Entonces vemos que no se repiten las variables en cuanto a, a las que podrían incidir en esta falla del winning. Entonces aquí como el primer desafío que tenemos como equipo es determinar en nuestro contexto cuáles son estas variables que se asocian a fallar el proceso de winning no de destete. Ahora, estas variables no nos sirven mucho, entonces uno pudiese ver qué herramientas predictoras existen en la literatura para poder sustentar la decisión de si el paciente tiene más posibilidad de fallar o de tener éxito. Aquí hay que tener ojo que ninguna prueba tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. O sea, no todas las pruebas, ninguna prueba es capaz de detectar a los que van a fallar ni de descartar a los que van a tener éxito. Entonces, en este sentido, aquí estamos hablando básicamente de probabilidad. Y este es uno de los estudios que se ha estado comentando últimamente, ya que involucra ciertas variables asociadas tanto médicas como del punto de vista ventilatorio para poder ver si se asocian o no a la falla de la extubación. En esta muestra se escogieron 291 pacientes que finalmente de estos 112 fueron posibles de extubar, de los cuales 101 fue una extubación exitosa y 9 fallaron. Entonces, en base a la evaluación de distintas variables, ellos determinaron cuáles son las variables que más se asociaron a la falla. Y la que más se asoció sigue repitiéndose el índice de Tobin, la respiración superficial, ¿cierto? Sí, el índice de respiración superficial rápida. Entonces, porque el área bajo la curva es la que tiene mayor valor de 0.778, o sea, es una prueba diagnóstica que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero hay otras variables que igual se pueden asociar, como por ejemplo la fuerza muscular cuando uno la mide con la MRC, que son las estrategias que nosotros utilizamos como equipo de kinesiología, la estimación de la escala de Glasgow, el hematocrito, la creatinina. Aquí, ojo, aquí no hay muchas cosas que tienen relación causal, pero la mayoría de estas cosas tienen relación más bien de asociación. No quiere decir que porque uno tenga una CREA alta o baja, esto causa una falla, sino que en base a este pool de variables es la que se han comportado como mejor predictor y construir una mejor herramienta predictora. ¿Ya? Entonces, en este sentido, este estudio creó como
una herramienta que incluye el índice de respiración rápida superficial, ¿cierto? Durante la prueba de ventilación espontánea, la medición de la compliance dinámica, ¿cierto? Los ventiladores de nosotros tienen, los Puri también en 980, la posibilidad de uno dejarle instalado o monitorizado la compliance dinámica que la va midiendo en vez de la compliance estática que estamos acostumbrados a medir nosotros, ¿cierto? Que es una pausa y una plató. Aquí no, que es respiración a respiración, el ventilador va midiendo cuál es la compliance dinámica. Los días de ventilación mecánica, en donde vamos viendo que a medida que va aumentando los días de ventilación mecánica, tiene puntos más bajos. Ya que esta escala quiere decir que a mayor punto tiene menos riesgo. ¿Ya? La escala de Glasgow, la fuerza muscular medida con la MRC, que es lo que nosotros también hacemos, los niveles de hematocrito, en donde vemos como un punto crítico el hematocrito de 22, la creatinina, cuando vemos con una creatinina mayor a 3, también como punto crítico, y si tiene una comorbilidad neurológica, y aquí suma si una variable dicotómica, si tiene una comorbilidad neurológica, va a tener más riesgo que si no la tiene. Entonces, ya pasamos de estas 7 áreas bajo la curva a esta herramienta que incluye estas 7 variables a un área bajo la curva que ya es casi 0.9. Entonces, entre esta área bajo la curva, entre más cerca este punto de acá, quiere decir que tiene mejor precisión diagnóstica. Entonces, vemos que esta herramienta para estos pacientes que fueron evaluados, considerar que este estudio hizo una prueba para construir la herramienta y una prueba de validación de la herramienta. Entonces fue un buen estudio desde el punto de vista metodológico. Sería de manera adecuada que nos podría predecir si el paciente tiene mayor o menor riesgo de fallar. Finalmente, si sumamos todos los puntajes de acuerdo a la tablita anteriormente mostrada, ¿cierto? A estos puntajes de acá, vemos que esta herramienta, el Score Express, muestra que si yo tengo más de 59 puntos o más, tengo una muy alta probabilidad de éxito de la extubación, casi un 99%. Entonces aquí estaríamos muy seguros de que el paciente, al extubarlo, no debiéramos tener ningún problema y no debiera fallar dentro de las primeras 48 o 72 horas. Recordemos que si falla después de las 72 horas, se considera una nueva intubación y no una falla de la extubación. ¿Ya? Ahora, si tiene menos o igual a 44 puntos, aquí la probabilidad de éxito es bien baja, casi un 50%. En este caso sería como tirar una moneda al aire. Si sale cara, lo extubamos, si sale a sello, no lo extubamos. Entonces, desde este punto de vista, uno consideraría que aquí es mejor evaluar algunos aspectos que podemos corregir, versus acá, que debiéramos extubarlo con confianza. Ahora, de acuerdo a lo que comentaba el doctor Escobar, últimamente hemos ido adquiriendo más predictores para poder estar seguros en cuanto a la extubación. Y esto deriva básicamente de la pandemia misma, ¿ya? Porque no es lo mismo en su momento extubar a un paciente con COVID cuando no estaban las vacunas disponibles, ¿cierto? Y reintubarlo pensando en que aumentaba la tasa de mortalidad, pero también aumentaba el riesgo de diseminación y de infección del personal de salud. Entonces, desde ese punto de vista, se tomaron muchas medidas como para asegurarse de que el paciente no fuera a fallar, ¿ya? E incluso ojalá no saliera ventilación mecánica no invasiva, independiente de todas las consideraciones técnicas que uno utiliza para evitar la diseminación de los aerosoles. En este caso, uno empezó a evaluar más cosas, como por ejemplo, si uno veía que el paciente tenía un volumen minuto expirado entre 10 y 15 litros, ojalá que fuera más bajo que eso, porque eso tenía una mayor probabilidad de tener éxito. La NIF, que uno le mide a estos pacientes la NIF, que es una cosa que nosotros medimos frecuentemente y que se puede hacer de manera colaborativa como no colaborativa. Se ha visto una alta correlación en que cuando el paciente colabora y logra hacer su máximo esfuerzo inspiratorio, versus un paciente que pudiese estar un poco delirioso, uno, entre comillas, lo obliga a tomar aire y obtiene generalmente los mismos valores que si colaborara. ¿Ya? Y en este caso, esta tabla muestra de 20 a 30, pero nosotros consideramos como una NIF adecuada, menor a 30 centímetros de agua, que ha visto que tiene buenos valores predictivos. Entre más baja, o quiere decir menos 31, menos 32, de NIF, quiere decir que tiene menos probabilidad de fallar, porque la musculatura más importante, ¿cierto? El diafragma está
relativamente indemne desde el punto de vista funcional. Una cosa es que esté sana y otra cosa es que sea funcional. La PIMAX también ha mostrado que ojalá no sea más de 30, cuando uno pueda evaluarla desde el punto de vista, no sé, conectarle un manómetro anaeroide, etc. Y también lo que nosotros evaluamos es el P01, pero esta tabla muestra la relación del P01 con la PIMAX, que es 0.3, ya también como punto de corte. Nosotros el P01 también lo utilizamos para dos cosas. Uno, para evaluar la posibilidad de falla de la extubación durante el proceso de weaning, y otra es para ir seteando el nivel de soporte que necesita el paciente. Recordemos que una de las complicaciones de la ventilación mecánica es la disfunción diafragmática. ¿Ya? Y la disfunción diafragmática se puede dar por dos formas. Uno por desuso, que es la que estamos uno más acostumbrado, pero uno es por disrupción del sarcómero, que es cuando realizan altas fuerzas, ya grandes fuerzas. Entonces, en ese sentido, se ha establecido que generalmente entre menos 1.5 y menos 4.5 es un rango adecuado en donde yo le permito al diafragma contraerse, pero no le dejo que se contraiga tanto y por tanto, entre comillas, no termina dañándose por incuria por disrupción del sarcómero. Ahora, ¿qué es lo que ha mostrado tener una buena sensibilidad y especificidad como para la extubación? Un punto de corte de menos 6. Si el paciente tiene un P01 más negativo, o sea, menos 7, menos 8, tiene una probabilidad alta de fallar, ¿ya? Por el contrario, si tiene una P01 menos 5, menos 4, tiene una probabilidad baja de fallar. Otra que también se ha visto, que es un índice bastante simple, que evalúa la compliance, la frecuencia, la oxigenación y la presión, el índice CROC, también establece como un punto de 13 como la posibilidad de determinar si es que se extuba o no se extuba el paciente de acuerdo a las probabilidades de fallón. Esto es durante la ventilación. Ahora, cuando yo le realizo la prueba de ventilación espontánea, ¿cierto? Generalmente 30 minutos y seteándolo de acuerdo a la patología del paciente, que eso lo podemos conversar después, se ha visto que sobre 105 el paciente tiene una alta probabilidad de fallar, y aquí aparece entre 60 y 105, pero también se ha visto que bajo 80 tiene una alta probabilidad de no fallar y de ser un weaning y extubación exitosa. Ahora, una de las cosas que también agregamos nosotros durante la pandemia fue la medición del Kaplan test, ¿cierto? Y siempre han habido como controversias de acuerdo a cuál es el valor predictor, si será un 18%, un 25%, 110 ml, y en realidad esas controversias derivan básicamente de la literatura. Si uno revisa estos estudios, que son cerca de 20 estudios, muy pocos estudios utilizan el mismo punto de corte. La mayoría utiliza 110 ml, pero pareciera ser un poco extraño que utilicen 110 ml como prueba de fuga, pensando en que puede ser mejor un valor porcentual de acuerdo a la ventilación, a lo programado con el paciente. Bueno, pero desde ese punto de vista, 110 ml es lo que más se utiliza. Y en base a esto, eso se empezó a utilizar bastante porque varios pacientes con COVID hacían edema por laringio, o sea, edema post-extubación y necesitaban de reintubación y que no cedía con ventilación mecánica no invasiva la mayoría de las veces. Entonces también por el tema de disminuir la diseminación del virus y evitar un nuevo proceso de intubación o la reintubación, había que asegurarse con esto. Y lamentablemente tiene baja sensibilidad y, y alta especificidad. Entonces aquí hay como dos escenarios. Esta curva ROC, ese ROC de metaanálisis de los estudios diagnósticos muestra como cada uno de los círculos como la sensibilidad y especificidad de cada uno de los estudios. Ya aquí abajo está la especificidad y la sensibilidad. Y esta es como el valor de exactitud con el intervalo de confianza del 95%. Esta curva SROC es para la probabilidad o para la detección de obstrucción de la vía aérea. Y lo que muestra es una baja sensibilidad de 0.62 y una alta especificidad de 0.87. Generalmente aquí pasa lo mismo con la necesidad de intubación. Una cosa es que haga obstrucción de la vía aérea superior y otra cosa es que ese grado de obstrucción de la vía superior sea lo suficientemente importante como para necesitar una nueva intubación. Y esta curva SROC de los estudios diagnósticos muestra que también la sensibilidad se muestra baja de 0.66, pero la especificidad se muestra alta de 0.88.
Entonces, el Kaplan Test es una buena herramienta, pero de acuerdo a la especificidad. O sea, tiene una alta probabilidad de detectar a los pacientes que no van a desarrollar o no van a requerir una intubación. Entonces, en este caso, el contexto nos podría ayudar a determinar que, como tiene una alta especificidad, si llega a salir un test positivo del Kaplan test, o sea, quiere decir que hay obstrucción de vía aérea superior o alta probabilidad de haber obstrucción de vía aérea superior, hay que tratarlo, hay que manejar. Ahora, como tiene una baja sensibilidad, en este caso, si llegase a salir un test negativo, que quiere decir que, por ejemplo, el paciente no va a fallar, eso no asegura nada de que el paciente no va a fallar, porque tiene una baja sensibilidad. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es, si te sale el test positivo, trátalo. Si te sale negativo, sí, extúbalo, pero haz un seguimiento estricto del paciente con la finalidad de ir evaluando el estridor post-extubación de manera temprana. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos puede pasar bastante, derivado de los pacientes que recibimos, es la falla del winning derivado de la interacción cardiopulmonar durante la prueba de ventilación espontánea. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hace una prueba de ventilación espontánea, dependiendo del nivel de PIP o incluso en una prueba más exigente como el tubo T, la presión intratorácica se vuelve a su fisiología, ¿cierto? Que es negativa, aumenta el trabajo ventilatorio y aumenta el tono del enérgico, ¿ya? Y cuando aumenta la presión negativa, aquí lo que más vemos nosotros es que aumenta el retorno venoso, ¿ya? En ese caso, por ende, la precarga del ventrículo derecho también aumenta, el volumen sanguíneo central aumenta y por ende también la precarga del izquierdo, ventrículo izquierdo y la poscarga del izquierdo también aumenta. ¿Por qué aumenta la poscarga del izquierdo? Porque en realidad este PIP que teníamos antes, durante la ventilación mecánica, lo que hace es que, como está a un lado del miocardio, disminuye este delta de presiones entre lo que está dentro del miocardio con lo que está fuera del miocardio. Por eso el PIP mejora la poscarga, ¿ya? En este caso aumentaría. ¿Y esto de qué se debe? Por aumento de la presión de oclusión de la arteria pulmonar, también lo que se produce como aumento de la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo disminuye su compliance y finalmente eso puede derivar en un edema de pulmón. Y esto se puede dar frecuentemente en nuestros pacientes. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es ser un poco más precavido para la prueba de ventilación espontánea. Si bien se ha evaluado con distintas revisiones sistemáticas qué es mejor una prueba de ventilación espontánea con tubo T o con la disminución progresiva de los soportes, se ha encontrado que no existen diferencias significativas en cuanto a la duración del winning o la duración del tiempo de ventilación mecánica o el fallo. Pero pareciera ser razonable que los pacientes con falla cardíaca que tienen una alta chance de hacer edema pulmonar al sacarle el PIP, uno pruebe PIP 0 o incluso hacerle una prueba de ventilación espontánea en tubo T. Vamos a anotar al tiro que el trabajo ventilatorio pudiese aumentar derivado de la falla cardíaca. Y cómo uno pudiese objetivar esto también, se los dejo porque yo no soy especialista en esto, pero se mostró que también hay algunos factores que pudiesen, de la ecografía que se hace a nivel transtorágica, en ver dónde podría fallar el winning. Y se ha visto que esto está más bien enfocado en el ventrículo izquierdo, y se ve que en realidad la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no se relaciona mucho con la falla del winning, pero sí otras variables que son recomendadas para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo, como por ejemplo la razón entre la onda E y la E' o la onda E', ya que son parámetros que se pueden obtener dentro del ecocardio y que se han relacionado de manera significativa con la falla del winning. Entonces pudiese ser otra herramienta que se puede utilizar en estos pacientes con una alta probabilidad de fallar de acuerdo al contexto de nuestros pacientes. Finalmente, algunos comentarios. Aquí siempre el profesor Navalesi establece como disyuntiva o este equilibrio. ¿Qué es lo que hacemos? Si tenemos muchos criterios y umbrales muy estrictos para poder comenzar o evaluar una prueba de ventilación espontánea, uno pudiese hacer o retrasar la extubación, ¿ya? Y eso nos puede pasar en algunos contextos. Ahora,
Si tenemos muy pocos criterios y además nuestros umbrales para poder tomar decisiones son muy amplios, también pudiésemos fallar en la extubación. Entonces hay que llegar a un punto medio en donde no retrasemos la extubación, pero tampoco nos aventuremos en una decisión un poco compleja en donde pudiésemos fallar en la extubación. Finalmente, esta revisión ya clásica del 2014 de la Cochrane, que evalúa distintos desenlaces clínicos en base a si tenemos un protocolo para comenzar el weaning y extubar, o el weaning y la extubación se realizan de manera no protocolizada, sino que guiada por dirección del médico, el enfermero, el kine, de acuerdo al turno que va. ¿Ya? Y los outcomes más duros, como por ejemplo la mortalidad o la estadía en UCI, como que no se ven muy afectados. De hecho, no hay diferencias significativas. Pero si vamos a la duración de la ventilación mecánica, que teniendo en cuenta que la idea es disminuirla, pero de manera segura, vemos que sí hay diferencia. ¿Ya? Si uno no separa a las UCI de acuerdo a su especialización, uno ve que el utilizar un protocolo versus no protocolo de weaning disminuye hasta en un 26% el tiempo de duración de la ventilación mecánica, ya con intervalo de confianza que es significativo. De todas maneras, si uno ve estos valores son como el logaritmo de las horas. Entonces, por eso, si uno lo transforma a porcentaje, estaría diciendo eso. Ahora, si lo separamos por tipo de UCI, en la única UCI o pacientes en donde no hay diferencias dependiendo si se usa protocolo o no, eso es la UCI neurológica. ¿Ya? Entonces eso quiere decir básicamente pacientes neurológicos. Ahora, donde más hay diferencias es en la UCI quirúrgica, que incluyen cirugía de pulmón y cirugía de corazón, en donde incluso en el límite superior del intervalo de confianza podemos ver que si utilizamos un protocolo del weaning, llegaríamos a tener hasta un 65 menos de tiempo de ventilación mecánica versus si no utilizamos un protocolo de weaning. Y eso, chicos, cualquier cosa me pregunta. Muchas gracias a nuestro kinesiólogo Ruiz Tay. La verdad es que bastante completa la exposición y sobre todo se agradece mucho que sea basado en tanta evidencia. ¿ya? Yo creo que fue de muy buena calidad. Veo que Fernando levantó la mano. Bueno, primero felicitar a Ruby por la presentación. En general encuentro que es súper bien tener parámetros de destete adecuados. Y por lo mismo no olvidar que no solamente la oxigenación y la ventilación aportan para el destete, sino también que como primer parámetro tiene que tener que la causa que ha llevado a la intubación esté resuelta, al igual que parámetros hemodinámicos, parámetros infecciosos y parámetros neurológicos, específicamente el delirio, que el paciente no esté agitado y tampoco que esté un poco operado. Yo le quería hacer a Ruby dos preguntas específicamente con respecto a eso. Una, acaso todos los parámetros que él presentó y los estudios estaban ajustados por solamente parámetros ventilatorios o asumían que el resto de los parámetros no ventilatorios y no oxigenación estaban resueltos, ya sea que el paciente no estaba infectado, hemodinámicamente estable o que la presión positiva del ventilador mecánico no le afectaba en contra al destete sobre la pared miocárdica. Y lo otro, ¿acaso estos parámetros eventualmente se podrían aplicar en pacientes que están en soporte extracorpóreo, específicamente el tema veno-venoso, que es un tema que estamos abordando ahora, ya que ahí los parámetros de ventilación son distintos a una ventilación mecánica protectora habitual, principalmente con parámetros ultraprotectores, 4, incluso un poquito menos ml por kilo, con PIB más fijo que la presencia de la membrana. Eso, muchas gracias. Sí, varios de estos estudios ajustan estos como predictores de acuerdo a distintos valores pronósticos. Las variables confundentes generalmente son las asociadas como al Apache, al SOFA, que son como score de gravedad de ingreso durante los pacientes, y también hay otras variables, pero específicamente a, por ejemplo, a parámetros de control hemodinámico, no.
desde este punto de vista, todos los procesos, estos estudios parten con la base de que ellos tienen un protocolo de winning establecido. Entonces, ese protocolo de winning incluye lo que decía Fernando en el sentido de que la causa esté resuelta, de que recién al tercer cuarto día de intubación empiezan a pensar en el proceso de winning siempre y cuando esté resuelta la causa. Y ahí empiezan a utilizar distintas variables. Hay estudios estadísticos que utilizan Machine Learning, que ahí utilizan muchas variables. Dentro de esas están como, por ejemplo, los recuentos leucocitarios, la PCR, etcétera, y todo lo que calculan está ajustado por esas variables. Habría que evaluar específicamente el estudio para ver qué variables fueron las que se ajustaron, pero la mayoría son por scores de gravedad las que están ajustadas. Ahora, una de las cosas que siempre se considera para estos como herramientas de predicción de falla o no, es que esta herramienta es específica para la población de donde se creó y que siempre hay que tener en cuenta si ese estudio hizo o no una validación en una población externa. ¿Ya? Entonces, no necesariamente, por ejemplo, el Score Express a nosotros nos va a dar la misma, casi 98% tasa de éxito si tenemos puntaje sobre el punto de corte establecido. Entonces, aquí lo que se recomienda es que utilizar primero un puntaje o un score predictivo que no tenga muchas variables con la finalidad de que sea aplicable por todo el equipo y además que sea aprobado en el centro para saber si tiene la misma sensibilidad o especificidad. ¿Ya? Eso. Y la segunda pregunta era para los pacientes con ECMO. ¿Esto no se ha probado en pacientes con ECMO si es que hay alguna diferenciación o no de acuerdo a estos predictores para la extubación? ¿Ya? El manejo de los pacientes con ECMO, normalmente nosotros hemos tenido muy poco paciente con ECMO vigil venovenoso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí habría que evaluar si es que existe literatura en base a las distintas como consideraciones, como por ejemplo el CO2, porque hay algunas variables que el CO2 durante la ventilación mecánica, pero en el ECMO venovenoso no sería una complicación un CO2 alto, ya que pudiésemos favorecerlo con el aporte de la membrana extracorpórea. Entonces, probablemente ahí hay algunas cosas que pueden ser diferenciadoras desde ese punto de vista. Rudy, yo tengo una pregunta. No sé si en tu experiencia personal trabajando en otras UCI o en conjunto con otros kinesiólogos, ustedes usan o han usado este Score Express combinándolo con la prueba de ventilación espontánea y en relación a eso, ¿qué es lo que han visto ustedes? Nosotros lo hemos usado un par de veces en algunos pacientes del tórax. Me acuerdo que con Rocío lo calculamos en un par de pacientes, teniendo en cuenta de que teníamos la duda de si salía o no por el tiempo de ventilación mecánica y por que el paciente era bastante obeso, me recuerdo. Entonces, en ese momento, a nosotros, cuando le calculamos, nos salió una baja probabilidad de éxito, casi un 50%, y en ese momento decidimos diferir la activación junto al doctor Llévenes y lo seguimos entrenando por un par de días más y tomamos la decisión de salir a ventilación mecánica no invasiva de manera profiláctica. Entonces, si bien no lo extubamos ese día, lo extubamos un par de días después, pero ya teniendo en cuenta de que tenía un 50% de probabilidad de falla, por tanto, de manera profiláctica nos fuimos con ventilación mecánica no invasiva, que no es lo mismo de rescate, porque bueno, el estudio de Esteban, que muestra el rescate de ventilación mecánica no invasiva, quiere decir, demostró que aumenta la tasa de mortalidad de estos pacientes que se rescata con no invasiva. No es lo mismo salir directamente a no invasiva que esperar un par de horas y cuando empieza a fallar lo rescato. Este paciente finalmente tiene una alta probabilidad de fallecer porque el clínico se demora mucho en tomar la decisión de, chuta, me va a fallar o no no invasivo y finalmente necesitaba la extubación 3 o 4 horas antes de haberlo conectado a no invasivo. Sería interesante que este score lo pudiésemos aplicar a los pacientes y ver cómo nos va, seguir, entre comillas, como que seguir nuestra conducta habitual y ver cómo nos va nuestro score, a ver si se tiene relación o no con nuestros pacientes. Sí, yo creo que sería bastante interesante. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien tiene Hola, alguna otra pregunta. ¿aló? Doctor Torres, Hola. adelante.
¿Cómo están? Muchas gracias, Rui. Una excelente presentación. Y lo mío, un comentario nomás. Que efectivamente, aunque tengamos muchos parámetros predictivos, nada va a reemplazar el criterio, ¿ya? Criterio médico y tener bien en cuenta que un paciente que puede que cumplan varios de estos criterios, pero ha tenido una ventilación prolongada y estamos en un proceso de winning, hay que siempre hacer el acto final del destete en las mexores condiciones, no solamente del paciente, sino del equipo, ¿ya? Así que yo me pongo bien en contra en empezar a extubar pacientes de ventilación prolongada en la madrugada, fin de semana, los cambios de turno. Así que independiente de que tengamos todos los parámetros, ¿ya? Así un pequeño comentario, ¿no?